negar. Yo lo he leído con cuidado a Freud, y especialmente lo que me interesa más, que yo decía, Vicente, tenés que leer los textos sociales de Freud. Bueno, los he leído y me he amargado mucho. Sí, bueno, porque su desprecio por el socialismo es muy fuerte. Cuando dice, bueno, esos locos sueltos que creen en el socialismo, aunque después dice, aunque sean locos sueltos, es cierto que este mundo, la única posibilidad que le queda de vida es el socialismo, es decir, pero no lo dice desde el amor, lo dice como con una bronca infinita, pero lo dice. Pero también dice cosas muy duras, como, y esto no es un invento mío, lo pueden leer ustedes, cuando dice que el ser humano realmente lo único que quiere es gozar, satisfacer sus deseos, tomar a todas las mujeres que quiere, porque Freud siempre habla del ser humano pensando en el hombre, ya lo saben. Y bueno, el hombre lo único que quiere es poseer a todas las mujeres que se le da la gana. Si tiene que matar para satisfacer sus deseos, lo hace, e incluso llega a la locura de decir, si tiene que devorarse a su víctima, y no sé si es locura, porque en sentido metafórico el poderoso sigue devorando al débil, lo hace. Y bueno, eso es así. Ahora, habría que ver qué es lo que está detrás de esa desesperanza también en Freud, que es la desesperanza que en algún instante también lo sacude a Enrique, pero ella lo conoció, yo lo conocí, y no podemos negar. Yo veía la foto donde Gladys está bailando con Pillon. Yo no la conocía, pero estoy pensando que justamente en el epílogo que yo escribí cuando volví del exilio sobre conversaciones que en las ediciones posteriores apareció, yo le digo que escribo ahí que tengo como la imagen siempre, porque Pillon estaba tomado por el cáncer, como que está siempre bailando un tango, tratando de como arropar a la mujer con la que baila con finura y delicadeza, ¿no? Como algo así, porque Pillon era, digamos, aún en la enfermedad, era un hombre muy cuidadoso de sí. Y ahí justo, digo, esa metáfora o imagen que yo escribo, después hay una foto donde la veo, pues he quedado tan impresionado por esa foto, porque yo no la conocía, y hablé de Pillon en eso, bailando el tango. Y era real, lo bailaba. Ahí está. Las contradicciones. Tengo poco tiempo, me angustian los pocos tiempos. El tema socrático, entonces, vuelvo rápido. Todavía yo soy más o menos lento, pero a la mañana más lento todavía. Yo soy nocturno, como decía Pillon. Vicente, vos sos un hombre nocturno. Sí, soy nocturno. Ahora soy más viejo y nocturno todavía. O sea que estoy aquí por ustedes y por Gladys, porque yo normalmente a las 9 de la mañana me despierto a las 6. Pero mi cabeza empieza a funcionar a las 5 de la tarde, a las 6. Tomé 5 cafés en honor de ustedes. Pero vuelvo, ahí todavía la cabeza me funciona. Estábamos con lo que decía Sócrates, que lo toma Pillon. Sócrates, cuando dice que en el inicio, Sócrates no lo dice así, lo tradujo, él lo dice con su lengua de la época, pero él habla de que a los saberes, yo traduzco, dice Sócrates en su lengua distinta. Cuando yo digo dice Sócrates, no me pongan junto a Menes, que dice que había leído las obras completas. No, yo hablo del Sócrates personaje de Platón. No, eso es claro. No se vayan aquí con la idea que yo leí libros escritos por Sócrates. En el mundo el único que los leyó fue el expresidente Menem. Entonces le preguntan, ¿qué está leyendo usted? Y estoy leyendo las obras completas de Sócrates. Yo le tuve una envidia, desde entonces lo critiqué menos. Pero si este ser puede leer eso que debe ser genial, obras completas de Sócrates. Bueno, yo mínimamente y modestamente, como la mayor parte del mundo, leí a Platón. Bueno, digo la mayor parte del mundo, ojalá. Son los grandes déficits de la sociedad. ¿Por qué no todos podemos tener el orgullo y la satisfacción de leerlo a Platón, aún para putearlo? Yo tampoco estoy de acuerdo con él en todo, pero esa posibilidad es lo que define realmente a una sociedad. Llegará el tiempo en que la gente se dará el lujo.
¿no? De leerlo y tirarlo, pero a los maestros hay que leerlo, después se los tira por la ventana, pero primero se los lee con cuidado. Así que si alguno quiere leerme, que me lea tranquilo, pero después que me quieren tirar por la ventana, mejor ahora no, porque del hospital no salgo más, porque me van a comer todos los huesos. Me hubieran tirado de joven. No, pero entonces de joven nadie me tomaba por maestro, así que bueno, dejémoslo ahí. Dice Sócrates: la primera etapa de un proceso de aprendizaje, traducido por Vicente, es la tecné, es decir, lo que llamamos la técnica, que en definitiva tiene dos lecturas. Al día de hoy, y esto lo dice Heidegger, y es un filósofo contradictorio, pero muy lúcido, es como la posibilidad de llamar hoy al capital. ¿Qué sería la tecné? El saber que permite la reproducción material de la existencia, como diría Marx. Sin tecné, sin técnica, capital o saber, no hay posibilidad de acceder en el inicio al proceso de aprendizaje. Hay que leer un libro, eso es lo material. Hay que escuchar al docente, eso es lo material. Hay que reflexionar en grupo, eso es lo material. Pero como decía luego Pillon, partiendo de Sócrates vía Platón, si uno se queda en ese conocimiento, en esa teoría, en realidad uno transita, diría Lacan, por los bordes del agujero, por los bordes del desconocimiento. El conocimiento implica la conciencia de un proceso implica el saber que son varios pasos, varios momentos. Primero ya, y acá viene la resistencia al cambio, la posibilidad de abrir el alma, la conciencia, el espíritu de uno a que venga otra cosa distinta. Porque es una cuestión como en química, en física, para que entre algo tiene que salir otra cosa, porque no somos un vacío. El ser no es un vacío, el ser está lleno de algo. Incluso puede ser que esté lleno de indiferencia, lleno de presunto saber, lleno de prejuicio, pero el ser está lleno. El ser no es vacío. El vacío sería la angustia profunda de la finitud, es decir, el vacío sería la muerte, o si se me permite, la angustia que produce la finitud, es decir, un vacío del no ser. Ahora, nosotros como ser estamos en lo concreto, hay algo en nosotros, es decir, nadie es un conjunto de no saberes. Tendrá en último caso presuntos saberes, prejuicios, pero tiene algo que lo contiene. Si en un vacío no hay existencia, hay angustia de la no existencia. Bueno, hay saberes, pero entonces hay una resistencia a que esos saberes se vayan y entren otros. Y por eso a veces no escuchamos al docente, en el grupo no hablamos, bueno, porque hay resistencia a llenarnos con algo que no estaba en nosotros. Entonces ya ahí la tecné se nubla, porque primero tiene que vencer la resistencia para reemplazar los saberes o presuntos saberes por otros saberes. Tenemos que abrirnos a eso. Pero luego pongámosle que pudimos cumplir ese proceso de la tecné y que los saberes entraron en nosotros, reemplazando a otros presuntos saberes, o incluso a otros saberes, porque no todos los nuevos saberes implican la verdad del nuevo saber. Hay cosas nuevas que aprendemos que no necesariamente son la verdad de la cosa. Las verdades son históricas. A mí me enseñaron en una época, mi mamá me decía, pensaba en esa cosa, dice, Tito, tenés que comer pan tostado, que eso es muy sano. Ahora me enteré que mi madre, obviamente pobre, con muy buena fe, me hizo un mal, porque leí hace poco que comer mucho pan tostado te ayuda a tener cáncer. Puta madre, mi madre nunca habrá pensado eso de mí. Ahí tienen un saber y un presunto saber. No. Bueno, quizás el que lo escribió ahora, si es un estudio norteamericano, no es por prejuicio, pero yo no le creo mucho a los estudios norteamericanos. Pero bueno, dicen que el que come mucho pan tostado está muy cerca del cáncer. Puta madre, esperemos que no sea así. Bueno, pero en una época las mujeres no tenían que darle la teta a los chicos, en otra época sí. Bueno, entonces yo no sé si los sabe. Entonces digamos, como diría Lévi-Strauss,
momentos históricos de los saberes, ¿no? Es decir, que en cada momento histórico el elefante sostiene la tierra. Ahora podemos reírnos, pero obviamente ese saber del elefante sosteniendo la tierra hubo que cambiar a otro saber, de que la tierra directamente estaba plana, que no estaba, ya fue un avance, y ahora estaba en el aire, sostenida en la robusta espalda de los elefantes, pero antes nada, no había nada, ahora había un aire, un vacío. Es un saber para el día de hoy torpe, pero para la época revolucionaria. Es decir, entonces, con humildad sobre el tema de los saberes. 5 minutos, bueno, cerraré de cualquier manera, Dios me ampare. Quiero que a Dios también lo traemos en ayuda. Tecné, es decir, saber, pero dice Pillon, vía Sócrates, ¿y después qué? Bueno, ahí viene el coraje, ¿verdad?, de la confrontación, que tanto dice Pillon. Hay que confrontar ese nuevo saber, nuevo presunto saber, porque va a ser presunto saber esa teoría en mi criterio, hasta que tengamos el coraje civil de pensar y de ponerlo en confrontación con lo social. Ahí es donde se juega la partida, la primera de las dos partidas, pues yo después tengo lo mío para agregar. Ahí entonces uno, dice Pillon, ponelo en juego con la realidad. Y si la realidad te dice que no, no te obstines en hacer de la realidad la satisfacción de tu deseo, sino un trabajo intelectual. Es decir, bueno, yo pensaba que la locura se daba de esta forma, se da de esta otra, que el trabajo de campo me enseña que no es así, que es de esta otra forma, por más que Sócrates, Freud, Lacan o quien uno quiera citar, me dice otra. Esa es la realidad aristotélica, ¿no? La verdad. Después lo toma Perón, pero bueno, es un pensamiento de Aristóteles. Me sé bien que Perón lo cite a Aristóteles, pero la única realidad es la verdad, es aristotélica. Volvemos. Ahí viene entonces la confrontación con la realidad. Y la realidad es social. Y ya que estoy con Aristóteles, me apoyo en él, por más que sea lo contrario a Sócrates, pero también es útil en esto. Solo el idiota, y la palabra idiota es de Aristóteles, no mía, dice Aristóteles, solo un idiota cree que lo que importa para Atenas es lo que le pasa a él. Es un idiota, lo define. Dice, si un ateniense no se da cuenta que la verdad es social, que las cosas no importan porque le suceda a él, sino que importan porque lo que le sucede a él le sucede a Atenas. O sea que esa idea entre lo subjetivo y lo social, el sentido del otro, tiene antigüedades. Y a veces hay que rastrearlas para ver con más profundidad cómo nace la cosa. Por razones de tiempo lo dejo ahí. Pero sí sé entonces que hay ese segundo momento, que hay que ponerlo en juego con lo social concreto. Y cuando hablo de lo social concreto, hablamos que las cosas son en lo que son, pero también en su oposición. Para mí lo social concreto es lo social que integra la subjetividad. Porque no hay un social sin un ser humano. Eso Pillon lo habla, ustedes lo habrán leído, esa dialéctica de mundo interno, mundo externo. Pues no se puede pensar lo social por fuera de lo humano. No hay una sociedad que no sea, nosotros somos la sociedad. El grupo es la sociedad. Pero ese grupo somos nosotros. Nosotros en otra dimensión, pero somos nosotros. Y esa dimensión no es mágica, es justamente la mirada del otro, el deseo del otro, la necesidad del otro, lo que hace de vos lo que sos, pero también lo que vos sos en el otro. Soy en la mirada del otro y el otro es en mi mirada. Soy en la mano que da, pero también soy en el beso que recibe. Eso hay que tenerlo claro. No son oposiciones. Si vemos como oposiciones dilemáticas lo social y la subjetividad, estamos, compañeros, en mal camino de la vida. Ni se destruye la subjetividad, va a ser siempre imposible y no se puede construir un mundo desde una postura del idiota, como diría Aristóteles. Y hay una tercera, de la que Pillon hablaba menos, pero la que yo me permito hablar, total ya tengo tiempo para hablar yo desde mí también, ya soy grande.
que es que para mí todo un proceso de aprendizaje no es realmente aprendizaje, sino tiene finalmente una categoría ética del bien común. Yo cada vez dudo más de que la tecné confrontada con la realidad y convertida en saber sea verdadero saber si dentro de lo que yo pienso no se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría la da la categoría de bien común. Es decir, si para mí, ¿no? Es para mí, si ese final saber confrontado no es un saber del bien común, en mi criterio ya deja de ser saber. Por más que desde un punto, que lo tengo que reconocer, desde el punto, bueno, me faltaría traer a Spinoza al ruedo, no sé si me queda tiempo, pero Spinoza, ese otro gran filósofo, se llamaba el filósofo del diálogo, del panteísmo, ¿no? Filósofo del siglo XVII, lo ubicamos en Holanda, Amsterdam. Él dice que hay que aprender que el ser humano no es lo que uno sueña lo que es, sino los actos de ese ser. Y esos actos de ese ser son, más que por él, como momento social. Miren, ya en el siglo XVII, Spinoza nos dice, y aquí hay que traerlo también a Hobbes. ¿Por qué? ¿Puedo 2 minutos más? Porque digo algo y no lo puedo dejar suelto. Ahí también, ¿qué es el ser humano? Es como dice Freud realmente, y antes que Freud, por lo menos Hobbes, el filósofo inglés, y Spinoza, el filósofo holandés, ¿son seres del bien o seres de la destrucción? Porque realmente Hobbes es el que incluye esa gigantesca metáfora del Leviatán, es decir, la necesidad de lo social, pero acumulado como estado, porque el ser dejado en sí es un ser de destrucción, que luego, siglos después, lo toma también Freud cuando habla de las pulsiones, de las pulsiones de construcción y de las pulsiones de destrucción. Es decir, para Hobbes hace falta un estado que incluso asuste. Por eso el Leviatán es ese monstruo que está debajo del mar, pero que tiene que estar, dice Hobbes, porque si dejamos que el ser humano haga lo que quiere, se destruye. Entonces dice, si el Estado tiene que asustar a la gente, miren el tema de la seguridad, porque el pensamiento de la filosofía uno lo puede traer al día de hoy. Miren Hobbes lo que dice, hay que estar asustando a la gente, porque la gente asustada de que la van a matar o de que la van a robar, es capaz de entregar todo mientras le aseguran, ella habla de seguridad, su seguridad. Por eso nosotros a veces, yo sé que la gente se ríe de la filosofía y de mí a veces que traigo estos tan largos pensamientos, pero que es el pensamiento de la época, no es tan inventado, porque el pensamiento es social. Ya en el siglo XVII nos asustaban con el Leviatán. Dice, la sociedad entrega todo. Mientras vos les asegurás que no le van a sacar sus bienes ni su vida, te entrega la libertad, el amor, la poesía, todo. Negativo, pero ahora positivo, como en la policía, negativo, positivo. Ahora en lo positivo sería Spinoza, que es cierto, puede ser que el hombre sea un sujeto diríamos, capaz de cometer cualquier cosa, que esa imagen de los sujetos del bien, dice él, es una tontería de los pensadores. Dice, y tontería también de los políticos. Dice que piensan el mundo a partir de seres buenos. Dice, no, el ser humano destruye, quiere apoderarse de todo lo que puede, tiene como una potencia de ser, una potencia de poder, que si no se le pone límites, hace lo exagerado. Dice, por eso hace falta lo social como Estado. Pero un Estado solo puede existir cuando tenga conciencia de la verdad del ser, de construir una sociedad no desde una imaginación de lo que somos, sino de una lectura concreta social de lo que realmente somos. Ahora lo tomo más. ¿Por qué?
Porque Marx nos enseña que la única manera de transformar la realidad es conocerla profundamente. Si vos no conocés la realidad social, la realidad del sujeto, la realidad de mis 5 minutos, no los puedo realmente modificar. Yo lo cito y me gané uno. No sé si queda